Bienvenidos. Hay fechas en el calendario que actúan como una cuenta atrás colectiva. Y ahora mismo estamos justo en una de ellas. Se huele en el aire, ¿no? Se oye en las oficinas, se ve en las colas de ciertas administraciones. No hay duda. Hablamos, claro, del sorteo de la Lotería de Navidad. Hoy tenemos sobre la mesa un artículo de Voz Populi que, a primera vista parece una simple anécdota, pero esconde mucho más. Muchísimo más. El titular podría ser: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, gana un premio en la lotería. Así, tal cual. Pero aquí es donde se plantea una paradoja que a mí me parece fascinante. Porque alguien que, en teoría, lo tiene todo, poder, un sueldo público considerable, participa en un juego de azar. Claro. Un juego pensado para cambiarle la vida a la gente corriente. Exacto. Nuestra misión hoy es usar esta pequeña historia como una llave para abrir una puerta mucho más grande y entender qué nos dice la Loterías de Navidad sobre nosotros, sobre la tradición y sobre nuestra extraña relación con la suerte. Es una aproximación perfecta, de verdad. Porque lo que es interesante aquí no es la noticia en sí. ¿Lo que hay debajo? Eso es. El artículo utiliza un hecho casi trivial, un premio minúsculo, para analizar un fenómeno sociológico masivo. No vamos a hablar de la suerte de una persona, sino de cómo un sorteo se convierte en el gran ritual colectivo de un país. Un punto de encuentro. Sí, un punto de encuentro donde por un día participa casi todo el mundo, desde el ciudadano anónimo hasta, la máxima autoridad del Estado. Vamos a desgranar las razones que expone el texto y sobre todo una anécdota final que es absolutamente reveladora. Pues vamos a ello. Empecemos por el dato que lo origina todo, el núcleo. Año 2022. Al presidente del gobierno le toca la Lotería de Navidad. La primera pregunta que se hace cualquiera es: ¿cuánto? ¿Hablamos del gordo? No, en absoluto. Le ha solucionado la vida. ¡Qué va! Y ese es el detalle fundamental. Es lo que hace que la historia sea interesante. Si le hubiera tocado el gordo, la conversación sería sobre impuestos, sobre política. Claro, otra cosa. Pero el artículo lo especifica. El premio fue de 320 euros. 320. Una cantidad modesta. Muy modesta. Para ponerlo en perspectiva, el propio texto nos recuerda que el gordo son 400.000 euros por décimo, el segundo 125.000. O sea, estamos hablando de la pedrea, ¿no? O un reintegro un poco más. Generoso, eso es. El valor económico es, para alguien en su posición, irrelevante. Y por lo tanto, el foco se desplaza. Ya no es la ganancia, es el simple hecho de su participación. Claro, ahí está el meollo de la cuestión. Para la mayoría de la gente, 320 euros es una alegría. Te paga una cena, un capricho. Para un presidente es simbólico. Totalmente. Así que la pregunta es obligada. Si no es por el dinero, ¿por qué juegan? Porque juegan políticos, celebridades, gente con grandes patrimonios. Me imagino que el artículo intenta responder a esto. Lo hace, y lo hace muy bien. Agrupa las motivaciones en varios ejes que son muy esclarecedores. El primero, y quizá el más poderoso, es la tradición familiar y cultural. Exacto. Esto no es algo que se decida racionalmente, ¿sabes? Es un comportamiento casi heredado. Se vive en casa desde pequeño, viendo a padres, a abuelos, intercambiando décimos. ¿Es verdad? Es un hilo invisible que conecta generaciones y que, curiosamente, parece trascender por completo la clase social. Entiendo el peso de la tradición, es innegable. Pero cuando se trata de una figura pública, siempre hay una segunda lectura, ¿no? Siempre. El artículo menciona un factor que a mí me parece crucial, la idea de que participar les humaniza y acerca al público. Pero, y aquí quiero plantear una duda. ¿No puede tener el efecto contrario? ¿A qué te refieres? Quiero decir, ¿no corre el riesgo de parecer un gesto un poco impostado? Un intento algo cínico de decir, mirad, soy como vosotros. Esa es una tensión muy interesante y el artículo es lo bastante inteligente como para no ignorarla. Expone precisamente esa dualidad. Ah, bien. Por un lado está la visión de que es un gesto entrañable, una forma de conectar con una experiencia que une a millones de personas. Por un día el presidente hace lo mismo que un fontanero en Lugo. O una profesora en Cádiz, seguir el sorteo. Justo. Pero por otro lado el texto señala explícitamente que para otros es objeto de crítica. Se puede ver como un gesto populista, sobre todo viniendo de alguien con un patrimonio elevado.
y lo bueno es que la fuente no toma partido. Simplemente lo expone. Refleja un debate real que existe en la sociedad sobre la autenticidad y la imagen pública. Es una cuerda floja, desde luego, querer parecer cercano sin que se note el esfuerzo. Vale, tenemos la tradición y la imagen pública. Hay más razones. Sí. Hay una tercera que está muy ligada a la primera. Es el acto de compartir la ilusión. Ah, el 10º de la oficina. Ese. La lotería de Navidad rara vez es un acto solitario. Se compra en el trabajo, se comparte con la familia, se intercambia con amigos. Es un ritual que fortalece los lazos sociales. Es la excusa para llamar a ese familiar con el que hablas menos. O para crear un vínculo con los compañeros, exacto. El valor del 10º no está solo en su potencial premio, sino en ser, digamos, la entrada a esa conversación colectiva. Y para demostrar que esto no es un caso aislado, que no es solo una cosa de Pedro Sánchez, el artículo, despliega una lista bastante completa de otras caras conocidas que también juegan. Y no es una lista al azar, ¿verdad? Para nada. Es una selección muy bien pensada que subraya ese carácter transversal del sorteo. A ver, si la analizamos, vemos que es una radiografía de la cultura popular española. Menciona a comunicadores que cubren todo el espectro televisivo, Las mañanas con Susana Griso y Ana Rosa Quintana, y el prime time de entretenimiento con Pablo Motos. Luego salta al cine más taquillero con Santiago Segura, Dani Rovira e incluso a una figura internacional como Antonio Banderas. Y no se olvida de la música. Cita a David Bisbal o al legendario Rafael. Lo que nos dice esta lista no es solo que los famosos juegan. No. Es que la lotería es el mínimo común denominador de la cultura de masas en España. Es el único evento que puede unir en el mismo ritual a presentadores de ideologías opuestas, a cineastas de autor y a estrellas del pop. Es el verdadero crossover nacional, tal cual. Y un detalle que refuerza todo el argumento del artículo es que, cuando menciona a famosos que han ganado, los premios son igualmente modestos. Ah, también. Sí. Cita a Carmen Lomana, que ganó un 5º premio, a Carlos Sobera y Jorge Jalior Vázquez, que se llevaron un pequeño pellizco. 300 euros y unos 120 he leído. Eso es. El patrón es idéntico al del presidente. La noticia es el gesto de participar en el rito, no el enriquecimiento. La ganancia es casi una anécdota que confirma que pertenecen al club. De acuerdo, creo que el porqué queda bastante claro. Es una mezcla de tradición, conexión social y, en el caso de las figuras públicas, una estrategia de imagen. Todo muy lógico. Muy sociológico, sí. Pero entonces, el artículo guarda para el final un giro que nos saca de la lógica y nos mete de lleno en el terreno de lo mágico, de la pura superstición. Aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Ocurrió en 2023. ¿El año pasado? Sí. Un reportero del programa El Intermedio, Ismael Juárez, se acerca al presidente en un acto público. La escena ya es curiosa, pero lo que le pide es extraordinario. Con un 10º de lotería en la mano, le solicita permiso para pasarlo por su espalda. Para atraer la suerte. Para traer la suerte. Es una imagen absolutamente berlanguiana. Me imagino al equipo de seguridad mirando la escena, buscando en sus manuales si un 10º de lotería es una amenaza. Es maravilloso. El número, además, era el 12.035. Y lo más importante, el presidente accedió, se prestó al juego. Así es, no lo rechazó como una excentricidad, sino que entendió el código cultural y participó en el ritual. Claro. Pero la consecuencia de ese gesto, de esa imagen emitida por televisión, es lo que eleva la anécdota a fenómeno. Según informa el artículo, tras la emisión de esa escena, el número 12.035 se agotó. ¡Qué fuerte! No en una administración ni en Madrid. Se agotó rápidamente en todas las administraciones de España que lo vendían. Se desató una fiebre nacional por ese número. Es increíble. Un número que hasta ese momento era anónimo, uno más entre 100.000, de repente se convierte en el objeto de deseo más codiciado del país. Y no por un análisis de probabilidades ni por una fecha histórica, sino por un gesto supersticioso retransmitido en directo. Esto plantea una cuestión importantísima sobre la mezcla de superstición, el poder de los medios y el rol que juega la figura de la autoridad en el imaginario colectivo. Totalmente. En ese instante, Pedro Sánchez deja de ser el presidente para convertirse simbólicamente en un amuleto, en un talismán humano a escala nacional. Cuyo contacto se cree que puede alterar el azar. Exacto. El artículo lo narra como una anécdota curiosa, pero el mecanismo que describe es
increíblemente profundo. Vamos a recapitular porque el viaje ha sido sorprendente. Empezamos con un premio de 320 euros, una minucia. Y a partir de ahí hemos acabado hablando de herencia cultural, de imagen pública, de cohesión social y finalmente de superstición y pensamiento mágico a nivel nacional. Es que este artículo demuestra a la perfección que la Lotería de Navidad es mucho más que un juego de azar. Es un espejo. Un espejo de la sociedad. Sí, la participación de una figura como el presidente es la excusa perfecta para que el texto explore todas esas capas culturales que se activan cada 22 de diciembre. La necesidad de pertenencia, la fuerza de los rituales. El eterno debate sobre la riqueza y la autenticidad. Y, por supuesto, esa esperanza irracional en que la suerte por una vez nos sonría. Al final, el artículo no va realmente sobre Pedro Sánchez ganando un premio. Va sobre por qué ese hecho tan pequeño nos llama la atención y qué dice eso de todos nosotros como sociedad. Exacto. Se convierte en un evento que nos iguala, aunque solo sea por un día, en la ilusión. Sí. Y nos deja con una reflexión final para darle vueltas. El artículo describe cómo un gesto simbólico, casi teatral, el de frotar un décimo, provocó que ese número se agotara en todo el país. Increíble. Esto nos invita a pensar sobre qué mecanismos rigen realmente la esperanza en nuestra sociedad. En un mundo que presume de ser racional, gobernado por datos, algoritmos, probabilidad, ¿qué poder real conserva un simple acto de superstición cuando es amplificado por los medios? Y proyectado sobre una figura de máxima autoridad, es una pregunta potentísima. Quizás en esa búsqueda de suerte en la figura del poder hay un eco lejano, ¿no? Casi antropológico. Como el toque real. Podría ser, ¿por qué no? Pensemos en esa antigua creencia, la idea de que los reyes tenían el poder de curar con solo tocar a una persona. Quizá en nuestro mundo secularizado ya no buscamos la curación divina. Pero sí proyectamos sobre la figura más alta del Estado la capacidad de influir en algo tan incontrolable como el azar. Es una idea para meditar. ¿Es la Lotería de Navidad el último reducto donde buscamos un milagro laico?